Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17. But I don't know what to do, staring into the blue sky and just wait. Easy come and easy go. You're an unfading star, a gentle love, the kind that lifts you up, no matter how far apart. I guess you could call it chance. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y como veis, pues hoy empieza una nueva aventura. Estoy preparando la maleta con todo lo necesario para un viaje muy especial. Esta vez viajo con mi hija la pequeña, mientras que mi marido y mi hija la mayor se unirán a nosotros más adelante viniendo desde Tbilisi, donde están en el Campeonato Mundial de Esgrima. Así que nosotras, pues nada, vamos a salir desde Valencia con destino a Pekín, haciendo una breve escala en Múnich. Así que nada, corazones, vamos a terminar la maleta que nos vamos al aeropuerto. Lucky to be loved by you, and come the storms, whether short or long, well, I'll still be right where you are. I guess you could call it chance, but we know it's more than that. Filita, nos vamos a China. Como veis, ya estamos en el aeropuerto de Valencia con destino a Pekín. Como ya os he dicho, vamos a hacer una breve escala en Múnich y nada, pues entre risas, charlas, el ir y venir por los aeropuertos, el viaje se va llenando de momentos que ya forman parte de nuestro recuerdo. Ahora nos esperan varias horas de vuelo, un salto de continente, un cambio de cultura y un sinfín de experiencias que están a punto de comenzar. Como os he dicho antes, nuestro primer destino, Múnich, un vuelo corto pero suficiente para asomarnos a otra ciudad europea, aunque solo sea desde las ventanillas del aeropuerto. Entre conexiones y salas de embarque, el viaje empieza a sentirse real. Así que nada, vamos a buscar el lounge porque, bueno, pues tenemos todavía como una horita, porque a nosotros nos gusta llegar con tiempo y nada, vamos a descansar, a tomar un pequeño almuerzo hasta que sea la hora de embarcar. You're an unfading star, a gentle love, the kind that lifts you up, no matter how far apart. I guess you could call it chance, but we know it's more than that. It's like we've always known, been set in stone, unbreakable. It's like I've always dreamed, true harmony, unmistakable, unmistakable. Through each night we'll keep burning bright. I'm so lucky to be loved by you, and come the storms, whether short or long, well, I'll still be right where you
Menudos almuerzos nos pegamos, pero entre almuerzo y almuerzo pues también toca trabajar un poquito porque no hay que parar, que a vosotras os gusta todos los domingos tener vuestro videíto. On her way to the mill, proud and all out. But where are you now? Misunderstood, said she would help the ones that she could. No glimpse of doubt. Podemos pegar rumbo a China. We're finally home. Down is up. We've been at the top. We're finally home. Let me lend you a hand. Let me in on the plan. Together we're stronger. Don't wait any longer now. Years have passed and restless legs have settled. We're finally home. Down is up. We've been at the top. Finally home. What a release to find one's peace. Y ya por fin, pues estamos en Múnich, ha sido un vuelo cortito, nos vamos a tomar un cafetito porque enseguida enlazamos con el vuelo al destino Pekín. Y ahora sí, embarcamos rumbo a Pekín, horas de vuelo por delante, cruzando continentes y cambiando de uso horario, mientras el avión nos acerca poco a poco a una cultura fascinante. Como os he dicho, un salto de continente, un cambio de cultura y un sinfín de experiencias que están a punto de comenzar. Así que China nos espera y esto es solo el inicio de nuestra historia. Acabamos de aterrizar en China, en Pekín, a las 11 de la mañana. Así que vamos a ver. Tras 9 horas de vuelo, por fin aterrizamos en Pekín. El aeropuerto es enorme, moderno y lleno de movimiento. Y nada más bajar del avión, lo primero es rellenar un formulario con la dirección de nuestro alojamiento y llevarlo al control de pasaportes. Allí pues nos reciben con todo tipo de preguntas, desde el motivo de nuestra visita hasta los detalles de nuestra estancia. Es un proceso minucioso, pero forma parte de la llegada a un país tan diferente y especial como este. Así que superado el control, recogemos el equipaje y sentimos esa mezcla de cansancio y emoción que solo se vive al llegar a un destino tan lejano. Pero bueno, allí tenemos unos buenos amigos que nos han venido a recoger.
Así que ya con las maletas ya en mano nos dirigimos a nuestro hotel. El camino es precioso. Desde la ventanilla vamos descubriendo una ciudad inmensa con amplias avenidas, arquitectura moderna que se mezcla con templos antiguos y rincones llenos de vida. A pesar del cansancio del viaje, la curiosidad puede más. Cada calle y cada edificio parecen contar con una historia diferente y sentimos que esta experiencia apenas está empezando. Así que ahora os enseño un poquito la habitación de este primer ropa hotel. con un banquito, un secador de pelo, zapatillas y el lavabo. El lavabo con el espejito, muy mono. Y luego aquí hay una puerta de cristal. Y aquí está lo que es el... ¿Dónde está la luz? De aquí. Se enciende al pasar. Y aquí están las toallas, el inodoro y la ducha. La ducha. Super cute. Con su puertecita. Ya está, vamos, genial, genial. Y luego la habitación tiene aquí un pequeño minibar con unas tacitas, agua, es un hervidor de agua para hacerte un té. Esto todo está en chino, no sé lo que significará, tendré que traducirlo. Supongo que estos serán los precios del minibar. El minibar suele tener, pues eso, 4 cositas. Y luego, pues tiene la habitación aquí una mesa con un silloncito y la cama. La cama, ventana y la televisión. Aquí tiene para controlar, bueno, tiene el teléfono, el mando de la tele, y aquí tiene para controlar las cortinas. Entonces, ¿veis? Aquí creo que es... Bueno, estas son las luces, all off, work, curtain on. Ajá, entonces mirad, ¿ves? Se cierran las cortinas. Qué monas. Y luego esto, pues mira, da aquí abajo, da un parque, de una pista de baloncesto y un parque, y eso supongo que serán pues otras habitaciones. La verdad que el hotel está muy muy bonito. Y esta es, pues eso, nuestra habitación. Y ahora voy a quitar la llave para no quedarme en la calle. Y enfrente, esto es el pasillo. Mirad qué chulo. El pasillo. Y aquí enfrente está la habitación de las niñas. ¡Auri! Para que les enseñes a los corazones en tu habitación. Estoy haciendo un... Pero bueno, pasa. Pasamos. Y es, pues eso, igual. Este es igual. Tiene lo mismo al entrar. Tiene lo que es el lavabo y el armario por separado, con las zapatillas y el secador. Y aquí lo mismo. El baño. Y luego aquí lo mismo. Tiene el minibar. Tiene
la mesita con el sofacito, la decoración muy mona. Y aquí, en vez de una cama grande, lo que hay son 2 camitas para ellas, para Frida y para Ariadna. Ahí está Frida, ella también haciendo su vlog. Saluda, Frida. Y tiene también una televisió. Ahora on dona la teva habitació. Y ella, claro, tiene otras vistas porque la habitación está enfrente y da a un montón de árboles. Así que nada. Ah, bueno, luego los suelos, mira, ahí ni en zapatillas, Los suelos de madera, aquí de esto. Y nada, pues ahora mi marido llegará un poco más tarde. Luego aquí nos han traído comida. Así que voy a... Sam's Club. Esto es de Estados Unidos, de Walmart. Esto es el ticket. Estos son unos brownies de chocolate, plátanos, agua y esto es más fruta. Unas cerezas, mirad, unas cerezas que tienen una pinta. Y esto es una caja de manzanas, mira. Pero manzanas de Nueva Zelanda. Mira qué pedazo de manzanas más ricas. Todo así individual. Así que nada. Ahora voy a darme una ducha. Voy a sacar la ropa y acomodarla aquí. Y a descansar un rato. Y por la tarde, pues finalmente llega mi marido desde Tbilisi después de varios días separados, y reencontrarnos aquí tan lejos de casa hace que este viaje sea aún más especial. Como los primeros días en Pekín son por trabajo, pues nuestra primera cena es con los dueños del club de esgrima. Una velada diferente en la que compartimos historias, aprendemos más sobre la cultura local y degustamos auténtica comida china rodeados de hospitalidad y sonrisas. Nos llevaron a un restaurante con una increíble diversidad de platos. La mesa se llenó de colores, aromas y sabores nuevos para nosotros. Y como no, pues no podía faltar el famoso pato pequinés, crujiente por fuera y tierno por dentro. Todo esto servido con sus finas tortitas y salsa dulce. Y la verdad que para completar la experiencia, pues el auténtico hot pot, donde cada uno cocina sus propios ingredientes en una olla de caldo humeante, que teníamos cada uno la nuestra. La verdad que fue una cena llena de descubrimientos, perfecta para dar un inicio a esta aventura en China. Is all I hear. I'm never tired of your laughing so far, but ever so near. So I lay my head to rest when the sun is rising. I start a brand new day around the moon is shining. I long to be with you and all the places you have been. So today I'm time traveling. So today I am time traveling.
wondering if thousands of miles away the sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you. 'Cause when you have your morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream. And when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay my head to Y al regresar al hotel, pues descubrimos que había una lavandería a disposición de los huéspedes. Así que aprovechamos para poner a lavar toda la ropa que traía mi marido del viaje. Y la verdad que fue todo un acierto, porque nada como empezar el viaje con todo limpio y listo para los días que tenemos por delante. Para llevarte la ropa. Y aquí unas bolsitas para llevarte. Aquí cepillo. En fin, todo. ¿Quién? No. Aquí estoy persiguiendo, aquí he visto un robotito. ¿Qué más? Tell you that I love you 100 times a day. You'll get tired of my voice. That's how much I'm gonna. El segundo día empieza con un buen desayuno en el hotel. Después mi marido y mis hijas se van a marchar al club de esgrima para continuar con sus compromisos. Y a mí me va a recoger mi amiga Jessie, que vive aquí en Pekín, y me va a llevar a conocer el downtown de la ciudad. Así que estoy deseando descubrirlo de su mano y ver esos rincones que solo alguien que vive aquí conoce. I really hope you love me too. Yeah, I really hope you love me too. I'm gonna tell you that I need you. I need you every day. You'll get weary of my touch. That's how much I'm gonna tell you that I want you. El día, la verdad es que está lluvioso, pero lejos de estropear los planes. Le da a las calles un aire especial. Los edificios se reflejan en el asfalto mojado y el bullicio de la ciudad se mezcla con el sonido constante de la lluvia. La verdad es que me encanta. Y de camino a lo que es el downtown, pues hicimos una pequeña paradita en lo que fue la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno del 2022, que se convirtió en la primera ciudad del mundo en acoger tanto los Juegos Olímpicos de verano en el 2008 como los de invierno. Y de ahí pues nos fuimos a un centro comercial y mirar qué pasteles más buenos, menuda pinta tenían. Show you that I love you 100 times a day. You'll get tired of my lips, and that's how much they wanna kiss you, caress you. Y mientras llegamos al centro comercial paseando, algo me llamó especialmente la atención: los Labubus, unos muñecos de diseño tan populares aquí con su estilo divertido y así un poco travieso. La verdad es que están por todas partes, en escaparates, en vitrinas, y no he podido evitar quedarme mirándolos como si fuese una niña descubriendo un juguete nuevo. Y otra cosa que me sorprendió muchísimo aquí en Pekín es la cantidad de coches eléctricos, silenciosos, modernos y muy presentes en las calles. Se nota que aquí la movilidad eléctrica pues está mucho más avanzada que en otros lugares. Y después de recorrer tiendas y sorprendernos con tantas cosas nuevas, pues llega el momento de comer. Y como no podía ser de otra manera, pues probamos el plato estrella, que es el pato pequinés, servido de forma tradicional, como os he dicho antes, porque anoche también comimos, con su piel crujiente y las finitas tortitas, la cebolleta y la salsa dulce. Un auténtico festín para los sentidos y una experiencia que teníamos que vivir aquí en su lugar de origen.
Y por la tarde pues aproveché para dedicarme unas horas al cuidado personal, así que empecé con un tratamiento para las manos y los pies mientras hacía tiempo a que terminaran las clases en el club de esgrima para poder irnos a cenar todos juntos. Y esa noche pues elegimos un restaurante de sushi, platos frescos, coloridos y llenos de sabor, que fueron el cierre perfecto para un día intenso y llenos de descubrimientos en Pekín. Luego otro día, después del ajetreo de la jornada, decidimos salir por la noche a un centro comercial que estaba muy cerca del hotel. Allí nos sentamos a comer un helado y simplemente a disfrutar del ambiente nocturno de Pekín, con sus luces, música, el ir y venir de la gente. La verdad, un momento tranquilo y especial para cerrar el día. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Además, aproveché para hacer algunas compras en una tienda muy famosa aquí en Pekín, Muji, que por ahora no os voy a enseñar nada, pero cuando vuelva a casa os mostraré todo lo que he traído. Fue un pequeño momento de descubrimiento y diversión en medio de nuestro viaje. It really makes me wonder. Y una de las cosas que me sorprendió muchísimo en esta tienda es que todo lo que tenían, tanto de menaje como de ropa, era todo en tonos neutros. Could it be to make the ground shine like gold until winter comes, until winter comes, until winter comes? It really makes me wonder. Makes me wonder. It really makes me wonder. Oh, I wonder. Y al día siguiente pues fui con mi amiga Jessie al famoso Centro de la Seda, un lugar impresionante donde se puede encontrar de todo, desde telas y ropa tradicional china hasta souvenirs y artículos modernos. La verdad que pasear entre los puestos es toda una experiencia llena de colores, texturas y detalles que llaman la atención en cada esquina.
Y después de recorrer el centro, pues Frida también se dedicó a una sesión de uñas, y mientras yo aproveché para hacerme una limpieza de cutis. No grabé el momento en el que me pasaron una máquina por la cara, que no sé lo que me hizo, porque me quedé dormida. Entre el sonido suave del aparato y el cansancio del día, fue imposible resistirme. Así que salí de allí súper relajada y con la piel fresca, lista para seguir disfrutando del viaje. Should I get up? Should I get up and run? Stop it right before it had begun. I was from morning dove, and you were the harm chasing me through the air. You loved like you didn't care. A different kind. A different kind of love, a different kind, it was such a different kind of love. Nothing's easy, never is, but some love is haunted from the start. From the get-go to the final blow, yeah, you got a different kind of... Por la noche fuimos a cenar a un restaurante muy exclusivo, donde nos sorprendieron con todo tipo de platos típicos del país, desde recetas cantonés hasta otras especialidades locales. Cada plato era una explosión de sabor y presentación, y la experiencia fue única, permitiéndonos disfrutar de la riqueza de la cocina china en un solo lugar. Different kind, it was such a different kind of love. A different kind of love. También probamos una deliciosa sopa de langosta que estaba llena de sabor y se convirtió en uno de los platos más memorables de la noche. Cada bocado era un pequeño lujo y una muestra de la increíble gastronomía china. Nada que ver con lo que podamos comer en otros países. El cuarto día aquí en Pekín, pues nada, empezamos con un buen desayuno y junto a mi amiga Jessie, pues nos vamos a dirigir hoy otra vez al downtown. Me encantan estos desayunos asiáticos, me flipan, buenísimos. Hoy el día también está lluvioso, así que vamos a ir al China World Shopping Mall porque, bueno, pues queremos ver un restaurante que nos han dicho español, que se llama Don Quijote, y vamos a ver cómo es. Just like we got through everything else, but I see you, honey, this is in no way funny. We will find our way back together, but right now there's stormy weather. Este es el famoso restaurante español, así que nos ha llamado tanto la atención que vamos a tomar nota para volver otro día. Es curioso encontrar rincones de casa tan lejos y la verdad es que nos ha hecho sonreír imaginar, pues eso, volver a disfrutar de sabores españoles aquí en Pekín.
one. Waiting and missing. I never thought you would leave me here. We can get out of this one. A tunnel of feelings, and just like we got through everything else. But I see you, honey. This isn't no way funny. We will find our way back together. But right now, there's stormy weather. Can we get out of this one? Waiting and missing. I never thought you would leave me here. We can get out of this one. A tunnel of feelings, just like we got through everything else. But I see you, honey. This isn't no way funny. We will find our way back together. This is so fast. Wow, I you know. see here. I know. Wow. Oh. Okay. Balancing on a weary line. Too scared to trust you and jump down. I'll keep my status quo up here. Y nada, después volvimos otra vez al Cirque Street, un famoso centro comercial, como os he dicho antes, y allí encontré, pues eso, infinidad de cosas, como podéis ver, trajes tradicionales, complementos, pero lo que allí encontré fue un precioso juego de té que no me pude resistir a comprar. También pues nos ofrecieron una degustación de té rojo y fue todo un descubrimiento. El aroma, el sabor y la ceremonia que hicieron que el momento fuera especial y muy auténtico. Darkness surround me and I don't know why it's so hard to let go. Why it's so hard to let go. I know I'll meet you down the line. You'll ask why I wasted my time. And I'll say I didn't know better, but the truth is I was weak and scared, afraid of the blame. 29 years I've been the same, trying so hard to run from shame. And I will not keep up the pace. To fool myself, I don't need grace. Will you be there to catch my fall? Need to be sure you hear my call. Darkness surround me and I don't know why it's so hard to let go. Why it's so hard. Will you be there to catch my fall? Need to be sure you'll hear
forget to trust you. El quinto día fue muy especial, ya que era el último día del training camp de mi marido. Después de varios días intensos de entrenamiento y competición, pues era un momento importante para él y para toda la familia, celebrando los logros y disfrutando de la jornada juntos en el club de esgrima. Al final del training camp, los alumnos le aplaudieron y lo felicitaron por el buen trabajo realizado durante estos días. Todos mostraban su entusiasmo y esperan con ilusión que llegue el próximo año para volver a entrenar juntos. Fue un momento muy especial, lleno de reconocimiento y cariño por parte de quienes compartieron esta experiencia. La verdad es que el club Kingston se portaron de maravilla y bueno, pues hemos hecho muy buenos amigos y esperamos el año que viene volver. Al día siguiente cambiamos de hotel a uno más céntrico y con ello comenzaron los días de turismo para toda la familia. Nuestra primera excursión fue a uno de los lugares más emblemáticos de China, la Gran Muralla. Esta impresionante construcción tiene más de 21.000 kilómetros de longitud y fue erigida hace siglos para proteger los territorios chinos de invasiones. Así que caminar por sus senderos, admirar sus torres de vigilancia y contemplar el paisaje montañoso que le rodea es una experiencia única. No solo es un símbolo de la historia y la ingeniería de China, sino que también es un lugar que te deja sin aliento por su magnitud y su belleza. Así que estamos de camino y os vamos a enseñar lo que nosotros vimos. Aquí Molly durmiendo y la Fridi no está durmiendo, ya está. Y aquí Nene nos dirigimos a la Gran Muralla de Great Wall. Para llegar a uno de los tramos más altos subimos en telesilla y mirad
¡Qué impresionante! Desde arriba la muralla serpentea por las montañas y la panorámica es simplemente espectacular. Sentirnos allí rodeados de historia y naturaleza fue un momento que nunca olvidaremos. Para llegar a uno de los tramos más altos subimos en telesilla, como os he dicho antes, y mirad qué impresionante. Desde arriba la muralla, como os he dicho, serpentea por las montañas y la panorámica es simplemente espectacular. Sentirnos allí rodeados de historia y naturaleza fue un momento que nunca más olvidaremos. Después de descender recorrimos pues un tramo caminando, disfrutando de cada torre y admirando la magnitud de la construcción. La verdad es que es impresionante que esto pueda tener tantos años. La verdad es que estábamos todos como niños. Mis hijas se divertían explorando y sacando fotos mientras nosotros nos deteníamos a contemplar el paisaje y a imaginar cómo habría sido aquí la vida hace siglos. Cada paso por la Gran Muralla es un viaje en el tiempo y la experiencia de vivirlo en familia hizo que fuera todavía mucho más especial. Sin duda, un lugar que hay que visitar al menos una vez en la vida. La Gran Muralla fue construida originalmente hace más de 2000 años, durante la dinastía Qin y ampliada en distintas etapas por sucesivas dinastías. La verdad es que su función principal era proteger los territorios chinos de invasiones de pueblos del norte y controlar las rutas comerciales. También, hoy es uno de los símbolos más reconocidos de China y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987. Los tramos más visitados cerca de Pekín son los Badaling, Mutianyun y, no sé si lo pronuncio bien, y Jinshanling, accesibles en telesilla como hemos subido nosotros y con rutas caminables. Y otra de las curiosidades es que no es visible desde el espacio a simple vista, como suele decirse, pero sí desde órbita con fotografía. Oh, mirad, hemos subido hasta allá, al final hemos venido hasta aquí y ahora pues tenemos que ir a dar la vuelta a la cámara. Hasta allá. Ok, chicas, ¿listas? ¿Listas? Oh, go! All right, perfect. Ahora nosotros. Oh my God. Bueno, ahora ya estamos bajando. ¡Wow! ¡Qué experiencia más maravillosa! De verdad, impresionante, impresionante, totalmente recomendable. Con razón es una de las 7 maravillas del mundo. ¡Wow! ¿Verdad, nene? ¡Qué chulada! Bueno, chicos, estamos que vamos a ver el Lama Temple, o sea, el templo del Lama. Y hay una cola tremenda, pero ahí vamos. Aquí ya es otro día y hoy nos dirigimos al Templo Lama, conocido como Yonggyeong. Está en Pekín y es uno de los templos budistas tibetanos más importantes fuera del Tíbet. La historia, bueno, pues originalmente fue un palacio imperial donde la dinastía Qing y luego se convirtió en un templo en el siglo XVIII. Es famoso por su arquitectura impresionante porque mezcla estilos Han y tibetanos y cuenta con numerosos salones, patios y pabellones decorados con estatuas, pinturas y relieves budistas. Alberga la estatua de madera de Buda Maitreya
que es el más grande del mundo, tallado en un solo tronco de sándalo que mide casi 26 metros de altura. Y es un centro activo de culto y meditación con monjes fieles realizando rituales diarios. Dentro del templo Lama, uno de los elementos que más nos llamó la atención fue la famosa rueda de la longevidad. Se trata de un gran cilindro giratorio cubierto de inscripciones budistas y la tradición dice que al girarlo se generan bendiciones y buena suerte, además de favorecer la salud y la longevidad. Y como no, pues nosotros eso lo tuvimos que hacer. Todos los visitantes pueden girarla y nosotros no perdimos la oportunidad de participar en este ritual, sintiendo la espiritualidad y la energía tranquila que rodea todo el templo. También tuvimos la oportunidad de presenciar un ritual muy especial, donde los monjes bendicen pequeñas joyas o amuletos que uno lleva consigo, otorgándoles buena suerte y protección. La verdad que participar en este ritual fue un momento único y emotivo, que nos permitió conectar con la espiritualidad del lugar y llevarnos un recuerdo cargado de significado. Después de nuestra visita al Templo Lama nos dirigimos al Pearl Club, un lugar encantador donde pudimos comer algo rápido y al mismo tiempo disfrutar de unas vistas espectaculares del Templo del Cielo. Floating rivers upstream, the things that you said. Tell me and be honest. Tell me, did you know that you would be leaving me just like the winter's snow? Tell me and be honest. Tell me, should I've known that you'd be leaving me so painfully quiet? Allí nos sirvieron té y un pastel muy especial, que era una réplica exacta del templo. Fue un momento delicioso y visualmente precioso, perfecto para descansar un poco mientras seguimos explorando Pekín y disfrutando de su historia y su cultura. They say time is a healer, just you wait and see. The problem is for me, I need an eternity. So tell me. Nuestra próxima parada fue el Templo del Cielo, uno de los lugares más emblemáticos de Pekín. Este impresionante complejo, construido en el siglo XV durante la dinastía Ming, era utilizado por los emperadores para realizar ceremonias y rezar por buenas cosechas. Así que recorrer sus amplios patios, admirar la perfección arquitectónica del Salón de la Oración por la buena cosecha y contemplar los jardines que lo rodean, nos permitió sentir la grandeza y espiritualidad de este lugar. Cada detalle, desde los colores hasta las proporciones, refleja la armonía que buscaban los antiguos constructores chinos. Tell me, should I know? Just tell me and be honest. Tell me, did you know
Y para terminar el día, pues fuimos a cenar a un restaurante situado justo al lado de la Ciudad Prohibida. Lamentablemente, pues no pudimos visitar el palacio, ya que hay que reservar la entrada con 3 meses de antelación. Y bueno, pues nosotros no lo hicimos porque no lo sabíamos. Pero aún así, cenar allí fue especial. Disfrutamos de una comida deliciosa mientras admirábamos desde fuera la majestuosidad de la Ciudad Prohibida y reflexionamos sobre todo lo que habíamos vivido durante este intenso día de turismo en Pekín. Y como no, ya podéis ver el famoso pato pequinés que no faltaba en ninguna comida. How many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? Al día siguiente nos dirigimos al Palacio de Verano, uno de los lugares más emblemáticos de Pekín. Este vasto complejo con más de 700 años de historia, que combina palacios, jardines, lagos y puentes, y fue utilizado por los emperadores como residencia de verano y lugar de descanso. Recorrer el Palacio de Verano es como pasear por un museo al aire libre. Admiramos la Galería de los 10.000 Pasos, el lago Kunming, con sus barcos tradicionales y la Colina de la Longevidad, desde donde se obtienen unas vistas espectaculares. Cada rincón refleja la armonía entre arquitectura, naturaleza y arte imperial. Dije Yuan, jardín de la virtud y de la armonía, así que vamos a pasar a verlo. Y esto está todo dentro del Summer Palace, el Palacio de Verano, donde creo haber entendido, no estoy segura, estuvo hasta la quinta dinastía. No sé. Where will it take? Tell me. Cada rincón refleja la armonía entre arquitectura, naturaleza y arte imperial, y caminar por sus senderos fue una experiencia memorable para toda la familia. Incluso, pues bueno, subimos en barquito para dar una vuelta que fue espectacular. To say, please make the strain go away, pretender. Just don't ask me like I'd give anything else a try. Pretender. Después del Palacio de Verano nos dirigimos al China World Shopping Mall, donde tuvimos la oportunidad de visitar una exposición de utensilios tradicionales chinos. Allí pues descubrimos desde herramientas de cocina antiguas hasta artesanías hechas a mano, cada pieza con historia y detalle. La verdad que fue fascinante ver cómo objetos cotidianos pueden reflejar siglos de cultura y tradición, y nos permitió aprender un poco más sobre la vida y costumbres chinas mientras paseábamos por este moderno centro comercial. Change, I seem to be stuck in this lane, pretender. How many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? The years pass. Y allí mismo, dentro del China World Shopping Mall, pues subimos a comer al restaurante Don Quijote. Pedimos una paella de marisco, croquetas, jamón, en fin. Tengo que deciros que la presentación no se parecía en nada a la paella que conocemos en casa, pero el sabor os diré que estaba de muerte.
Así que disfrutar de estos platos tan familiares en Pekín fue súper divertido y delicioso. Una experiencia que nos permitió sentir un pequeño pedacito de España mientras seguíamos explorando la ciudad. Al día siguiente habíamos quedado con unos amigos en el hotel. Este es el nuevo hotel que no os lo había enseñado todavía. Esto es el lobby, pero bueno, porque hoy íbamos a visitar el Beihai Park, uno de los parques imperiales más antiguos y bellos de Pekín, con más de 1000 años de historia, que combina jardines, lagos y pabellones tradicionales, ofreciendo un remanso de tranquilidad en medio de la ciudad. La verdad es que pasear por sus caminos, cruzar los puentes sobre el lago y admirar la pagoda blanca situada en una pequeña isla nos permitió disfrutar de la armonía entre naturaleza y arquitectura tradicional china. Cada rincón del parque invita a reflejarse, a tomar fotos a los nenúfares y empaparse de la historia que se respira en sus jardines, y también a dar una vueltecita en barca por el lago. Y antes de terminar el día, pues decidimos coger el metro unas paradas para experimentar cómo es el transporte público aquí. Nos sorprendió lo limpio, pese a la cantidad de gente, y lo organizados que son los pasajeros. La verdad, la experiencia fue cómoda y eficiente, y nos encantó poder vivir este lado cotidiano de la ciudad mientras seguíamos explorando Pekín. Like the waves on a big blue stormy sea, but still you're the one who brings out the best in me. We're a little messed up, baby, kinda up and down, and we keep falling till we hit the ground, but then we get back up again. Yeah, we're a little messed up, baby, it's never getting boring when we keep aiming for the stars, just you and me. Por último, visitamos la Ciudad Olímpica, un área moderna y vibrante que albergó los Juegos Olímpicos de Invierno del 2022. Pudimos ver de cerca el Nido del Pájaro, el Estadio Nacional y el cubo de agua, el centro acuático emblemático. Caminar por estas instalaciones fue impresionante. Además de su arquitectura futurista, se respiraba la emoción de los grandes eventos deportivos como se han celebrado aquí. Fue una forma perfecta de cerrar nuestro viaje combinando historia, cultura y modernidad en Pekín. Y ya el último día pues fue tranquilo, disfrutando de las calles de la ciudad, de la comida y preparando las maletas para el viaje de regreso a casa. Mi marido y mi hija la mayor volaron unas horas antes, mientras que la pequeña y yo pues tomamos otro vuelo para reencontrarnos finalmente todos juntos en Valencia. Fue el cierre perfecto para un viaje lleno de descubrimientos, momentos familiares y experiencias únicas que siempre recordaremos.
Y así llegamos al aeropuerto, con las maletas llenas de recuerdos y corazones llenos de emociones. Mientras esperábamos nuestro vuelo, repasábamos todos los momentos vividos, desde la Gran Muralla, el Templo Lama, la Ciudad Olímpica y los rincones más encantadores de Pekín. Despedirse de la ciudad siempre es un poco agridulce, pero volver a casa con la familia reunida y con tantas experiencias compartidas hizo que todo el viaje valiera la pena. Hasta pronto, Pekín, nos llevamos un pedacito de ti en el corazón. Hasta la 1:30 que sale nuestro vuelo, rumbo a Frankfurt, la terreta. Así que, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta experiencia y hasta el próximo viaje. Así que ahora nos vemos en Valencia y, como siempre os digo, corazones, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.